Hola, continuamos con el desarrollo del tema 9, mutaciones génicas. Vamos a continuar con mutagénesis artificial. En este caso vamos a pasar a los mutágenos químicos. Los mutágenos químicos son pueden ser análogos de las bases que incorporan al ADN o compuestos que reaccionen directamente con las bases. En todo caso van a cambiar las propiedades de apareamiento de los nucleótidos del ADN. Esta mutagénesis química fue descubierta y probada a mediados del siglo pasado, donde demostraron el efecto que el gas mostaza producía en Drosophila, provocando mutaciones. Este gas, que es el sulfuro de beta-beta-dicloroetilo, fue el primer agente químico que tuvo efecto mutagénico comprobado, tiene una fórmula química, y posteriormente se encontraron una gran cantidad de compuestos similares. En general se les llama mostazas a todos, que tienen efectos análogos. Es un agente vesicante que causa ampollas en la piel y mucosa y puede llevar a la muerte por asfixia, y en la Primera Guerra Mundial se utilizó como un arma química. Los grupos funcionales más importantes que vamos a tratar dentro de los mutágenos químicos son los análogos de base, los alouracilo y las aminopurinas, los agentes alquilantes. En este caso se incluyen a las mostazas, este grupo de compuestos, los sulfatos alquílicos, aminas y aminas nitrogenadas y los epóxidos. Muchas drogas como la acridina, el LSD, la cafeína, las diaminas esteroides, que provocan cambios en las bases, en los nucleótidos del ADN. Aditivos que normalmente son utilizados en la alimentación, como el ciclamato, el ácido nitroso, el ETA y varios nitritos. Y algunos derivados del nitrógeno, como la hidroxilamina, la hidracina y algunos derivados de ellos. Y otros sin grupo específico, en el cual se incluyen algunos antibióticos y pesticidas en general, los peróxidos de hidrógeno como el agua oxigenada y algunos orgánicos. Las diferencias que tenemos de estos mutágenos químicos en relación a los que desarrollamos antes, que eran los mutágenos físicos, es que los químicos tienen acción química específica sobre las bases del ADN. El efecto que producen es un efecto retardado, porque por lo menos se necesitan 2 rondas de replicación del ADN para que sea fijado. Los cambios generalmente son mucho más estables que los provocados por los mutágenos físicos y provocan muchas mutaciones puntuales, génicas, y generalmente pocas roturas cromosómicas. Generalmente cuando hay roturas son cromatídicas y no cromosómicas completas. Vamos a ver algunas características principales de cada uno de ellos. Los errores de copia originados por análogos de base. Como la palabra lo dice, análogos de base son moléculas orgánicas muy parecidas a las bases del ADN. Por ejemplo, el 5-bromuracilo, la 2-aminopurina, que son bastante parecidos a los nucleótidos que normalmente están formando parte del ADN y pueden tomar el lugar de las bases en el momento de la replicación. Tienen propiedades de apareamiento diferentes a las bases que sustituyen. Ocupan una de las hemiélices. Cuando esa hemiélice sea empleada como molde, se insertarán los nucleótidos de manera incorrecta. El cambio se va a fijar en todas las copias descendientes de la hemiélice original, originando los cambios en los pares de bases. Por lo tanto, van a inducir mutaciones génicas. El 5-bromuracilo es un análogo de la timina. El grupo metilo del carbono 5 está sustituido por un átomo de bromo, ¿sí? Lo normal es que esté en la forma ceto y va a parear con adenina, o sea, se va a formar timina-adenina o 5-bromuracilo-adenina. Muchas veces esa forma ceto común puede pasar al cambio tautomérico, como vimos en los cambios tautoméricos de la generación de cambios moleculares en el ADN, a la forma enol, y se comporta como una citosina. Por lo tanto, en lugar de parear con adenina, va a parear con guanina,
y al aparear con guanina va a inducir la transición adenina-timina a guanina-citosina. Si revierte a la forma ceto, produce la transición inversa. Otros mutágenos que afectan directamente a las bases son el ácido nitroso, la hidroxilamina y algunos agentes alquilantes. El ácido nitroso, ahí tenemos la fórmula química, va a provocar desaminación de adeninas y citosinas. La adenina va a pasar a hiposantina y va a parear como guanina. Va a funcionar como una guanina, perdón. En lugar de aparear con timina, por lo tanto, va a aparear con citosina y se va a producir el cambio ATGC. En el caso de la citosina, al desaminarse, pasa a ser uracilo. Ese uracilo va a funcionar igual que una timina, por lo tanto va a aparear con adenina y va a provocar el cambio de CG a AT. Van a dar transiciones. Cuando se replique posteriormente se va a fijar esa transición. Aquí tenemos el esquemita que nos muestra la desaminación de la adenina, la pérdida de grupo amino, y cómo se transforma esa adenina en una hiposantina. La hiposantina se va a parear entonces con citosina y se va a sustituir AT por GC. Provoca la transición. En el caso de la desaminación de la citosina, se pierde ese grupo amino, reemplazado por un oxígeno, se forma uracilo. Ese uracilo va a parear con adenina y se va a provocar la transición CG por AT con el uracilo como intermediario. La hidroxilamina va a inducir transiciones GC-AT o por lo menos se comprobó que se produce en fago y en neuróspora. En otros organismos todavía no se ha encontrado, sin embargo el mecanismo puede existir. Si se hidroxila el nitrógeno amino del carbono 4 de la citosina, produce hidroxicitosina, tiene propiedades de timina, entonces va a parear con adenina en lugar de guanina. Otros mutágenos químicos son los agentes alquilantes. El radical alquilo es un alcano que perdió un hidrógeno y queda con un electrón impar, por lo tanto. Aquí tenemos un grupo metano. Si se le pierde un hidrógeno, queda como CH3, se transforma a metilo. O sea, de alcano pasó a alquilo. Lo mismo se produce en este caso con etano, pasa a grupo etilo si pierde un hidrógeno. Estos agentes alquilantes funcionan como poderosos mutágenos, agregando radicales alquilos a la guanina y a la timina y por lo tanto cambiando las propiedades de apareamiento de estos nucleótidos. Aquí tenemos un ejemplo del etil metanosulfonato. Ahí tenemos el grupo etilo, que en la guanina provoca el cambio a orto 6-etilguanina y provoca el apareamiento igual que la adenina. En el caso de la nitrosoguanidina, aquí tenemos el grupo etilo, el grupo metilo, perdón, y la timina va a cambiar y va a parear en lugar de adenina con citosina. Aquí tenemos los cambios, ¿sí? La etilguanina, que se aparea como una adenina, va a aparear con timina, induce transiciones GC-AT, y en el otro caso, la etiltimina, que va a funcionar como una citosina, aparea con guanina e induce la transición de AT a GC. También los agentes alquilantes pueden lograr una despurinización, dando lugar a huecos en el ADN que van a ser rellenados de manera correcta o incorrecta en función de la replicación del ADN. Otros compuestos aromáticos que funcionan como agentes mutagénicos químicos son las aflatoxinas,
que como ya todos conocemos son producidas por hongos contaminantes de alimentos, los Aspergillus. Los Aspergillus van a producir estos crecimientos en estos alimentos almacenados y como producto de su formación se liberan aflatoxinas, que son agentes mutagénicos potentes. La aflatoxina B1, en este caso en el ejemplo, origina despurinización del ADN cuando se une al nitrógeno 7 de la guanina. ¿Sí? Entonces se lleva la guanina y deja el ADN con un hueco, y durante la reparación del ADN, en vez de insertarse una guanina, la mayoría de las veces se inserta una adenina y provoca una transversión GC-AT. Los epóxidos de benzopireno, que incluyen hidrocarburos policíclicos aromáticos producidos por industrias, los motores de combustión interna, el tabaco, el humo del asado, son potentes carcinógenos que se unen al ADN de forma covalente. Y pueden provocar, por lo tanto, mutaciones en el ADN por cambios en las bases. Los agentes intercalares son moléculas planas que van a imitar a las bases del ADN y se van a intercalar entre las bases del ADN, modificando su estructura. ¿Sí? Los más conocidos son los colorantes de acridina, que pueden intercalarse entre las bases del ADN, y al intercalarse en la doble hélice o en una de las hélices pueden inducir inserciones o deleciones, modificando la pauta de lectura del ADN. Si hacemos una comparación entre los mutágenos, por ejemplo utilizando las mutaciones clorofílicas en cebada, se ha comprobado que los distintos agentes mutagénicos pueden llegar a formar distintas proporciones o porcentajes de mutaciones. Por ejemplo, los ultravioletas se han encontrado que provoca mutaciones clorofílicas en un 4 o 7% de los casos. En cambio, los neutrones, como vimos, eran agentes físicos de gran penetración, pueden llegar a provocar una mayor proporción de mutaciones clorofílicas. Sin embargo, producen muchas roturas. Y muchos de los agentes químicos que nombramos en este video pueden llegar a provocar una gran cantidad de mutaciones por el efecto que producen en el ADN. Son muy eficientes para inducir cambios génicos, no así roturas como vimos en los agentes físicos. Comparando los físicos y los químicos, dependiendo del tipo de mutágeno, aquí tenemos un cuadrito que nos indica, para los dos primeros son mutágenos físicos, los dos siguientes son mutágenos químicos. Los daños mitóticos son mayores en los agentes físicos, y lo mismo que las translocaciones. En cambio, las mutaciones génicas son mayormente provocadas por los agentes químicos. Las adiciones son efectivas en inducir mutaciones somáticas y roturas, mientras que los mutágenos químicos son efectivos para inducir cambios génicos puntuales. En esta clasificación tenemos que agregar los agentes mutagénicos biológicos. Estos agentes mutagénicos biológicos son virus, bacterias, hongos que pueden producir alteraciones en el material genético del organismo que van a infectar, y pueden producir desde mutaciones puntuales hasta roturas, inclusive en algunos casos pulverización de cromosomas. Han tomado bastante auge en los últimos años por el uso de la edición génica. La edición génica es una tecnología de ingeniería genética que va a permitir modificar el genoma, suprimiendo, cambiando o alterando o agregando genes para inducir o introducir mutaciones específicas o corregir mutaciones que estén presentes en el ADN. Por lo tanto, va a permitir eliminar o modificar la información genética de una manera precisa y controlada, ya que se va a hacer la edición de genes en particular. Se descubrió hace aproximadamente unos 30 años en bacterias. El ejemplo
que vamos a tomar es el del sistema CRISPR-Cas9. CRISPR significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Vamos a ver en qué consiste este sistema. Es un sistema natural de defensa de las bacterias a las infecciones virales. En el genoma de muchos microorganismos se encontraban repeticiones palindrómicas. Palindrómicas, recuerden que significa que se leen igual al derecho y al revés, es el comúnmente denominado Capicúa, que no tenían una función aparente. Esas repeticiones estaban separadas mediante secuencias que se denominan espaciadoras, que se parecían a otras que se podían encontrar en virus y en plásmidos. Delante de estas repeticiones de estas secuencias había una secuencia líder, y esta secuencia se les denominó CRISPR, ¿sí? Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Cerca de estos agrupamientos se encontraron genes que codifican para un tipo de nucleasas en particular, los genes Cas. Por eso se denomina el sistema CRISPR-Cas. Son nucleasas, o sea, van a ser enzimas que van a cortar o van a trabajar sobre los nucleótidos del ADN. Aquí tenemos una esquemita de este sistema. Aquí tenemos estas secuencias repetidas, espaciadas y cortamente agrupadas y espaciadas, con los genes Cas flanqueando estas secuencias repetidas. ¿Cómo funciona el sistema? Es una defensa, como dijimos, de las bacterias a una infección viral. Entonces, cuando un virus ingresa o infecta a una bacteria, incorpora su ADN, el ADN del virus, que inmediatamente es reconocido por estas proteínas Cas, en este caso están esquematizadas en verde, que degradan el ARN viral que está ingresando. Estas proteínas están unidas a un pequeño ARN que se denomina cRRN. Ese ARN pequeño es transcripto a partir de las secuencias CRISPR que ya contiene la bacteria, ¿sí? Entonces, otras proteínas Cas van a reconocer este ADN viral. A partir de ese ADN viral, las Cas que están esquematizadas en rojo, van a tomar pequeñas secuencias de este ADN viral que ingresó al organismo y van a crear un nuevo espaciador y lo van a incorporar en estas secuencias repetidas. Entonces, para la próxima infección, la bacteria va a formar complejos cRRN-Cas más eficiente para defenderse de una nueva infección por el nuevo virus, ¿sí? Ese es el sistema de defensa que utilizan las bacterias. Este sistema se conoce más o menos hace alrededor de unos 30 años, en 1987 fueron las primeras publicaciones en relación a esto, y a partir de 2012, en la última década se logra convertir, en base a los conocimientos que se fueron generando, convertir esta maquinaria natural de defensa de las bacterias en una herramienta de edición programable. ¿Para qué? Para cortar cualquier cadena de ADN in vitro, utilizar esas enzimas Cas como tijeras moleculares para cortar ese ADN y programarla para que se dirija a una posición específica del ADN, incorporando una secuencia de ADN conocida que exista en el organismo huésped. Luego, los mecanismos naturales de CRISPR van a actuar para reconocer y reparar los mecanismos naturales. Una vez que se ingresó este ADN extraño o se cortó el ADN del organismo huésped, los mecanismos naturales van a reparar el ADN rellenando el hueco. Si se le realizó la inserción de una secuencia concreta junto con este sistema CRISPR-Cas, en el sitio de corte se va a incorporar un nuevo ADN que el organismo no tenía, una secuencia armada in vitro. Se ha utilizado de manera experimental en muchos modelos celulares, en microorganismos, plantas y animales, y
Las aplicaciones posibles hasta el momento ha sido el silenciamiento de genes, la terapia génica, o sea, el reemplazo de genes que tengan alteraciones, el uso de antimicrobianos selectivos para el tratamiento de algunas infecciones, la resistencia a enfermedades fúngicas, bacterianas o virales, la introducción de rasgos genéticos específicos en los organismos, y las posibilidades parecen infinitas, como dicen en varios artículos. CRISPR permite modificar el genoma de organismos vivos suprimiendo, alterando o agregando genes para corregir o introducir secuencias específicas de manera precisa y controlada de forma relativamente sencilla y segura. Por ahora se mantiene de manera experimental, sin embargo ya hay varias aprobaciones para realizar este tipo de experimentación, inclusive en humanos. Así que es una tecnología que tiene su auge y está en funcionamiento y en crecimiento permanente. Bueno, continuamos con el próximo video, que vamos a ver los mecanismos de reparación del daño genético.